San Marcos. En aquel tiempo, saliendo Jesús de tierras del Tiro, se fue por Sidón hacia el mar de Galilea, atravesando por mitad de la Decápolis. Y le trajeron un sordo mudo, suplicándole pusiese la mano sobre él para curarle. Y apartándole del tropel de la gente, le metió los dedos en las orejas y con la saliva le tocó la lengua. Y alzando los ojos al cielo, suspiró y díjole, Éfeta, que quiere decir, abríos. Y al punto se le abrieron los oídos y se le soltó el impedimento de su lengua y hablaba con claridad. Y les mandó que a nadie lo dijesen, pero cuanto más se los mandaba, tanto más lo divulgaban y más crecía su pasmo y decían, todo lo ha hecho bien, ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, quiero ahora recordaros el evangelio que os he predicado, que vosotros recibisteis, en el cual estáis firmes y por el cual sois salvados, si es que lo conserváis tal cual yo os lo prediqué, porque de otra suerte en vano habríais abrazado la fe. En primer lugar, os he enseñado lo mismo que yo aprendí, a saber, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y después a los 11 apóstoles. Posteriormente se dejó ver en una sola vez de más de 500 hermanos juntamente. Muchos de ellos viven aún, otros en cambio murieron ya. Después se dejó ver a Santiago, luego a los apóstoles todos. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un abortivo. Yo soy el menor de los apóstoles, que ni merezco ser llamado apóstol, pues he perseguido a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En este domingo 10º de Pentecostés se nos trae la curación del sordo mudo del Evangelio. Esta ceremonia que se llama efetación, de acuerdo a la palabra que usa nuestro Señor Jesucristo, éfeta, que significa abríos, se usa en la ceremonia del sacramento del bautismo. Y la significación de traer esto a la memoria en el sacramento del bautismo es precisamente porque el que se está bautizando está como sordo y como mudo. Mudo como no puede alabar a Dios, no puede implorarle, no puede pedirle. Y sordo es porque tampoco escucha la doctrina cristiana. Entonces, a partir del bautismo, es como que se le abren esos sonidos, esos sentidos espirituales del oído y de la boca para poder hablar de las cosas de Dios y poder escuchar rectamente la doctrina cristiana que va a recibir con el agua del bautismo. Con respecto también a este domingo de hoy, trae un sermón muy bonito Santo Tomás de Villanueva, trayendo a San Gregorio, que dice, todos los elementos rinden testimonio a su autor, todos reconocieron al Dios del cielo, y al verle nacer en Belén, le enviaron inmediatamente una estrella, le reconoce el mar y le ofrece sus pies sólido camino cuando anduvo por el mar sin mojarse, le reconoce la tierra y tiembla cuando nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz, le reconoce el sol y oculta sus rayos cuando también en la muerte de nuestro Señor. Le reconocen las piedras y en su último suspiro se rompen. Le reconocen las sepulturas y devuelven los muertos que le retenían. Reconociéronle todos los elementos insensibles y le proclamaron Dios.
y sin embargo el pecador endurecido rehúsa escucharle. No hay más sordo, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar, y ese es el pecador. Ni las piedras, ni los muertos, ni la misma nada. Dios muere lanzando un grito poderoso desde la cruz, y los judíos no lo oyen. Las piedras, en cambio, se rompen, haciendo ellas lo que hubieran debido hacer los corazones. Oh corazón del hombre, más duro que las rocas, grita el Señor diciendo: Lázaro, sal fuera, y un cadáver de 4 días, que ya olía mal, sale de la tumba, vivo. En el mismo día del juicio los muertos oirán la voz de Dios y recibirán la vida. En el primer día de la creación Dios dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Y he aquí que estoy, Señor, contestó la luz. Llamó al firmamento y éste salió de la nada. Y dijo: aquí estoy, Señor. La nada escucha a Dios. El pecador no escucha a Dios. Ordenó: hágase el sol, y el sol se hizo. Y desde el fondo de la nada oyó la voz de Dios. Oh pecador, tú eres el único sordo a todas las palabras de Dios. ¿Quién es el ciego sino mi siervo?, dice el profeta Isaías. Dios lanza sus voces por medio de las criaturas, grita a nuestros corazones por medio de las inspiraciones. ¡Qué gritos tan fuertes dejan oír el sol, el firmamento, todos los seres creados! El sol dice: Dios me formó criatura bella y magnífica, y yo guardo la ley de Dios, la ley que me puso en el principio, y obedeciendo a su sola mirada, vivifico todas las cosas. El cielo dice: yo cumplo su ley todos los días, siempre hago los mismos movimientos. Y tú, hombre, eres el único que desprecias mi ley, y sin embargo, hombre débil, hombre flaco, frágil, ¿qué puedes hacer sin mí? El profeta David, el rey David, compara a los pecadores con las serpientes sordas que cierran sus oídos para no oír la voz del encantador, por hábil que el encantador sea. San Agustín, a propósito de este salmo de David, dice que la leyenda antigua decía de ciertas serpientes que aplicaban un oído al suelo y con la cola se tapaban el otro para no oír al encantador que las amaba. Eso es lo que ha ocurrido desde el primer día de la Iglesia. Tenemos la historia de San Esteban, por ejemplo. Predicaba él la verdad y encantaba realmente a los espíritus tenebrosos para llevarles a la luz. Les recordaba a todo lo que le rodeaban a nuestro Señor Jesucristo, a quien rehusaban escucharlo. ¿Y qué nos cuentan los Actos de los Apóstoles? Se taparon los oídos. ¿Para qué? Para no escuchar. ¿Qué hicieron a continuación? El mismo libro nos cuenta que tomaron piedras, lo sacaron fuera de la ciudad y lo mataron a pedrazos. No eran sordos, pero se taparon los oídos, se volvieron voluntariamente sordos. No abrían los oídos de su corazón y, sin embargo, el poder de las palabras, precipitándose por los oídos a la carne, llegaba hasta los oídos del corazón para hacer allí violencia. Y por eso ellos se tapan voluntariamente los oídos, para no escuchar y para no convencerse. Hay mala fe. Ese es el pecador. Sordos áspides, sordas serpientes, más duras que las piedras, con las mismas piedras que apedrean al encantador, a San Esteban en este caso. Y lo que decimos del sordo también debemos aplicárselo al mudo, porque lo mismo que somos sordos para escuchar la voz de Dios, también somos mudos para dar gracias a Dios, para alabarle, para pedirle. Es necesario que nos humillemos, que nos levantemos los ojos al cielo, que gimamos, que suspiremos para que Dios nos abra todos los sentidos
y para usarlos para el fin para el cual Dios nos los puso. Dios nos dio la vida para que la usemos para ganar nuestra alma, los oídos para que escuchemos las cosas de Dios, la vista para que veamos las cosas de Dios, la boca para pedirle las cosas que precisamos para la salvación de nuestra alma. Todo lo hizo bien. Un Dios no podía hacer más que cosas buenas, porque todo árbol bueno produce frutos buenos. También los seres fueron creados buenos todos ellos, uno por uno. Cuando se lee la historia de la creación, va terminando la creación, Dios llama, hace la luz, y termina siempre el verso diciendo, y vio que Dios que la luz era buena. No son solo buenos, sino muy buenos, porque esa general ordenación añade un gran esplendor a cada bondad particular. Y aquí como el bien declara de cada uno de los seres, tomados singularmente, que eran buenos. Pero ¿qué es lo que dice de todo su conjunto? Vio Dios que todas sus obras eran muy buenas. La vista de este conjunto magnífico causa a los bienaventurados una alegría muy grande. Nosotros no vemos ahora más que las vicisitudes del día que vivimos, porque no tocamos más que una sola cuerda. Vemos el revés del tejido, como diría algún santo. Pero cuando llegue el día del juicio, cuando todas las cosas aparezcan en su luz, cuando se manifieste el orden, la disposición de todas las historias que hemos tenido en nuestra vida, veremos que el conjunto de todas ellas es maravilloso. Ver la ordenación de la paz de los seres y la armonía de los tiempos. Imaginémonos que estamos en un recinto lleno de cuadros maravillosos, pero con una oscuridad tal que nos impide verlos. Se prenden las luces, ¿y qué pasa? Quedamos sobrecogidos de admiración. Lo mismo ocurre ahora, vivimos en las tinieblas, pero en aquel momento se hará la luz y los secretos del corazón serán revelados. Entonces vamos a conocer que los juicios de Dios estaban bien, lo que ahora a veces nos parece difícil de entender. Pero en la creación se nos cuenta que Dios va creando las cosas y va viendo que las cosas son buenas. Y San Ambrosio dice hace una reflexión que solamente cuando Dios crea al hombre, Dios se calla la boca. Y no dice, y vio que el hombre era bueno. ¿Por qué este silencio? Porque el hombre es la rey de la creación. ¿Por qué este silencio a propósito de la más bella de todas las criaturas corporales, al que Dios creó para ser el rey de toda la creación? Porque la bondad del hombre no se deriva de su forma exterior, sino de sus obras. Y Dios esperaba que el hombre obrase para poder alabarle. Pero puesto que Dios hizo todas las cosas buenas, ¿por qué no hizo al hombre impecable y glorioso? Si el juez pudiera conseguirlo, ¿no haría mejor evitando la existencia de los ladrones que preparando instrumentos para castigarlos? Santo Tomás da la respuesta de esto, diciendo que Dios hizo muy bien todas las cosas, pero no ha hecho que cada una de ellas fuera excelente. Pudo hacerlas mejores, pero los seres no pudieron ser hechos en una condición mejor si se les estudia no en sí mismos, sino dentro de la armonía del conjunto total. El hombre, confirmado en gracia o creado mejor, bienaventurado, hubiera sido más perfecto, quién sabe, sin duda alguna, pero sin embargo fue mejor crear a un hombre pecable y en estado de día. Y esto, dice Santo Tomás, por varias razones. Primero, por utilidad del mismo hombre, para que pudiera cooperar a su propia bienaventuranza, para que fuese justo, no por necesidad, como sería una máquina, sino por libre voluntad. También un emperador, si pudiera conceder a sus hijos los honores del triunfo,
pero un triunfo no merecido. Por la victoria no sería ni agradable ni glorioso. Para merecer los honores es necesario exponerse a la guerra. Después dice Santo Tomás que es un efecto de la sabiduría infinita, que ha ordenado todas las cosas, puesto que es propio del sabio el ordenarlo todo. Convenía que el mal existiera en el mundo, para que, opuesto al bien, le hiciera brillar. Sería loable, por ejemplo, la virginidad si no existiera la corrupción. Lo negro hace resplandecer más lo blanco, y el mal, al oponerse al bien, entra él mismo dentro del orden, en el sentido de que se convierte en un bien no en sí mismo, sino al obedecer las disposiciones de Dios. Se dice que los buenos músicos a veces emplean disonancias que producen un efecto excelente en el conjunto de la música. San Agustín y Santo Tomás, los dos, enseñan que el mal moral no contribuye por sí mismo a la perfección de Dios, pero contribuye accidentalmente. Supongamos que un sirviente, por ejemplo, rompiera la manija de oro de algún vaso hermoso. El dueño de casa coloca en lugar del asa una piedra preciosa y el vaso queda más lindo todavía, más hermoso. La rotura indudablemente fue un mal, un accidente, pero por voluntad del amo de casa, de ese mal, resultó accidentalmente un bien. No hay ningún mal que no deba engarzarse dentro del orden, y así ocurrirá por el castigo, sea en este mundo o en el otro. Y por último, también Santo Tomás dice que era necesario mostrar Dios su misericordia, su justicia y su severidad, que son una de las facetas de la bondad, porque la justicia y la severidad también son virtudes. Hoy, entonces, no hagamos como hicieron con San Esteban, taparnos los oídos a las inspiraciones de Dios. Dios nos llama, y Dios nos llama a la santidad, Dios nos llama a la perfección. Jesucristo nos dice que seamos perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Debemos huir entonces de las ocasiones de pecado, debemos vivir en gracia, debemos aprovecharnos de los sacramentos, debemos rezar todos los días las oraciones de la mañana, de la noche, del trabajo, bendiciendo la mesa, rezar el rosario, habituarnos a vivir cristianamente en lo que hablamos, en lo que vemos, en lo que leemos, en nuestras relaciones humanas, en nuestros trabajos. El cristianismo no se reduce a la media hora que estamos en la iglesia, es la vida del cristiano. Si no somos como las áspides sordas del rey David, o como los judíos que se taparon los oídos para no escuchar las maravillas que les predicaba San Esteban. Si no escuchamos ahora la voz de Dios, luego va a ser tarde. Escuchémosla ahora, pidámosle a la Virgen entonces que no seamos tontos, que no desaprovechemos el tiempo que es reflejo de la eternidad. Como vivamos nuestra vida va a ser nuestro cielo o nuestro infierno. No seamos tontos, no seamos como los mulos, dice el profeta David, en los cuales no hay intelecto. Dios puso intelecto para que lo amemos a Él, no para que perdamos nuestro tiempo. Pidamos a María Santísima entonces ser sabio en el sentido estricto de la palabra, que es el conocimiento de Dios, el amor de Dios y el cumplir su voluntad, cumplir sus mandamientos en esta vida, para que la Virgen nos reciba en el cielo. En el Padre, y el Hijo y el Espíritu Santo.